Cuando se está impartiendo un curso de detener el sangrado, conocido más comúnmente como Stop the Bleed, hay algunas diferencias cuando el enfoque es hacia un alumnado que no tiene nada que ver con la medicina, un ciudadano lego, y otro enfoque en términos generales cuando el alumno es un profesional de la salud prehospitalario que apenas empieza, y también en ocasiones existen ya como alumnos profesionales de la salud con cierta experiencia, pero sobre todo hay un grupo, digamos, más selecto, que son aquellos profesionales de la salud prehospitalaria que se están capacitando para a su vez instruir y capacitar a los profesionales de la salud que apenas inician en el manejo de la urgencia prehospitalaria. Entonces, pudiera darse incluso el caso en el que el alumnado sea una combinación de ciudadanos legos, de paramédicos muy jóvenes, técnicos en emergencias muy jóvenes que empiezan apenas a introducirse en ese apasionante tema del control de un sangrado exsanguinante de las extremidades. Y siempre surgen preguntas. Invariablemente en todos los cursos de detener el sangrado o Stop the Bleed hay preguntas, y es muy natural, sobre todo cuando se toca el tema de los torniquetes. Y no se diga cuando el tema ya llega al punto de comentar el empleo de torniquetes artesanales, actualmente perfectamente bien aceptados, incluso en organizaciones de gran prestigio en Estados Unidos de Norteamérica. No ponen en tela de juicio su utilidad. Se menciona que la 10ª edición del manual del curso en manejo prehospitalario de la víctima de trauma hay algo inquietante en relación al empleo de torniquetes. Sin embargo, como comentaré posteriormente, el peso avasallador de la literatura de organizaciones muy importantes en cuanto a las urgencias prehospitalarias e intrahospitalarias es abrumadora. La información que hay sobre el empleo del torniquete en sí, del torniquete táctico. Y también ya hay una gran cantidad de información que acepta perfectamente bien el empleo del torniquete improvisado o artesanal. En su momento, cuando toque este punto, esta pregunta de si es válido o no la aplicación de un torniquete artesanal improvisado de circunstancia o con medios de fortuna, cuando no se cuenta con un torniquete táctico, haré los comentarios correspondientes. Por lo pronto, vamos a iniciar con una serie de presentaciones el día de hoy, enfocado en las preguntas más frecuentes que hace, sobre todo, insisto, el alumno que se está instruyendo en el control de la hemorragia exsanguinante de extremidades y que no tiene ninguna preparación de índole médica o de índole de la salud. La primera pregunta sería entonces la siguiente. Pregunta número 1. Si ponemos un torniquete a una persona y la arropamos con la sábana térmica para que no pierda calor, como está perfectamente indicado en el ambiente prehospitalario, la extremidad en donde tiene el torniquete aplicado para controlar una hemorragia exsanguinante, ¿también la debemos de cubrir o la dejamos al descubierto? Esa es una pregunta pues muy interesante. Para el profesional de la salud prehospitalario ya formado, sabe perfectamente bien que una víctima de un traumatismo, sobre todo un politraumatismo, y que además tiene una herida
con un sangrado exsanguinante tiene que cumplir con ciertos requisitos, ciertas obligaciones desde el punto de vista terapéutico antes de subirlo a la camilla de la ambulancia y antes de introducirlo a la ambulancia. Tiene relación con este comentario que se hace de que se debe de arropar por completo con una sábana térmica para que no pierda calor. Aquí hay dos cuestionamientos que hay que aclarar muy bien. Uno ya conocido. Miren, escúchenme los profesionales de la salud prehospitalaria. Cuando tenemos un paciente crítico en el terreno, y vamos a llamar paciente crítico aquel que por un sangrado masivo exsanguinante de las extremidades, y vuelvo a hacer hincapié en las extremidades porque recuerden que hay sitios de la unión, como el cuello, las axilas y las ingles, en donde no es posible aplicar un torniquete. Vamos a referirnos todo el tiempo, siempre cuando hagamos las preguntas sobre torniquetes, a torniquetes de las extremidades. Y se menciona, lo cubrimos para que no pierda calor, para que no caiga en hipotermia. La obligación de todo profesional de la salud ante una víctima politraumatizada, que además tiene una herida exsanguinante y que se le aplicó un torniquete, debe de, antes de subirlo a la ambulancia, haber protegido manualmente la columna vertebral cervical, manteniendo alineada la cabeza y cuello en forma neutral y alineada, para poder manejar simultáneamente conforme alguien, antes que nada, está aplicando el torniquete en la herida exsanguinante, otro reanimador prácticamente al mismo tiempo está manteniendo la cabeza en posición neutral y alineada para abrir, despejar y mantener la vía aérea. Una vez que ya tiene asegurada la vía aérea, le aplica un collarín. El collarín no se lo aplica antes. Primero mantiene la cabeza manualmente en forma neutral, insisto, y alineada con el resto del eje de la columna para poder maniobrar en esa vía aérea. Si hay secreciones, sangre, moco que esté causando obstrucción, la debe de despejar. Y si la víctima traumatizada está con una depresión de la conciencia tal que le permita la aplicación de una cánula orofaringia, conocida como de Guedel, entonces esa vía aérea que abrimos manualmente con maniobras muy básicas, que despejamos de secreciones, sangre, vómito, ahora hay que mantenerla abierta con una cánula orofaringia. Esto se hace en cuestión de segundos. Una vez ya abierta, despejada y mantenida la vía aérea, se le aplica un collarín cervical. Insisto, ya se controló, se está controlando la hemorragia que tiene prioridad sobre la vía aérea. Pero estoy aprovechando esta pregunta para que sepan en qué momento van a subir a la víctima a la ambulancia. Ya controlaron la hemorragia exsanguinante con un torniquete, ya le aseguraron la vía aérea, ya le aplicaron el collarín, le van a aplicar oxígeno suplementario con una máscara y bolsa reservorio no recirculante a 10 litros. Deben de evaluar la respiración o ventilación. Los movimientos torácicos deben de ser simétricos y se requiere de apoyo ventilatorio, se le dará apoyo ventilatorio con bolsa, válvula, máscara. Si está respirando espontáneamente, se asegura que no haya un neumotórax auscultando ambos campos pulmonares con un estetoscopio, y ante la mínima sospecha de la presencia de un neumotórax, sobre todo atención, tienen que descomprimir ese neumotórax en el terreno. Enseguida lo deben de cubrir con una sábana térmica precisamente para que no pierda calor, pero van a dejar descubierto el sitio que está sangrando y que ya controlaron con un torniquete. La respuesta entonces aquí, ¿debo de cubrir la zona en donde apliqué el torniquete? No. Debes de cubrirlo todo con una sábana térmica, y cuando ya lo subas a la camilla de la ambulancia y de ahí a la ambulancia, ya debe de ir perfectamente bien controlado el sangrado exsanguinante, abierta la vía aérea, despejada y mantenida con oxígeno suplementario,
con un collarín cervical, asegurándose usted que no hay problema en la ventilación, que no hay aire que ocupe el espacio pleural y cubierto ya con su sábana térmica. Esto es lo mínimo que se hace en una víctima que categorizamos en el campo como víctima en estado crítico. Son varios los criterios para considerar a una víctima en estado crítico, en donde la literatura nos hace recordar que el tiempo platino que debemos de durar en el terreno no debe de ser mayor de 10 minutos y trasladarlo de inmediato a una institución médica en donde vayan a resolver el problema. La respuesta muy concreta a esta pregunta es que el sitio de la herida que estaba sangrando se debe dejar descubierta, pero el resto del cuerpo debemos de evitar la hipotermia. ¿Por qué? Muy brevemente, una víctima que está hipotérmico con temperatura de 33 grados, 34 grados, va a ser una víctima cuya sangre no va a coagular. Las plaquetas no se van a adherir al sitio lesionado del vaso que está sangrando. Dejan de funcionar las plaquetas, la coagulación en sí, el fenómeno químico en donde intervienen los factores de la coagulación para formar el coágulo y así dar lugar a un tapón hemostático constituido por plaquetas y por fibrina, se ve alterado por la hipotermia. Hay que evitarla a toda costa, eso no tiene la menor duda. Nada más un recordatorio: una víctima con un traumatismo muy grave, si esa víctima en la cual encontraron una hemorragia exsanguinante que a su criterio requirió la aplicación de un torniquete de extremidades, si esa víctima tuvo un traumatismo muy intenso y está en estado de shock profundo, va a tener coagulopatía inducida por el trauma en un 30%. ¿Qué quiere decir? Que ya un 30%, 3 de cada 10 víctimas con estas características ya va a tener un trastorno en la coagulación. Su sangre ya no va a coagular normalmente. Y si además permitimos que esté hipotérmico, peor va a ser el asunto. Recuerden aquella tríada letal de la hipotermia, el estado de shock y la acidosis nos lleva a un común denominador que es la coagulopatía. Pero aún así quiero yo recordarles que un paciente pudiera no tener hipotermia, pero sí un estado de shock profundo, con un metabolismo anaeróbico muy marcado por la falta de oxígeno en los tejidos, por la falta de perfusión con sangre oxigenada. Estos pacientes, por el solo hecho de tener una muy mala perfusión en todo su organismo, va a detonar una serie de mecanismos fisiopatológicos que van a impedir que su sangre coagule normalmente. Si además le agregamos nosotros la hipotermia, la gravedad de esta coagulopatía va a ser mucho mayor. Continuamos con las preguntas. Siguiente pregunta. Muy interesante la siguiente pregunta, porque dice: hace muchos años, no hay una fecha definida, pero antaño se mencionaba que sí se podían aplicar torniquetes, antes de que aparecieran los torniquetes tácticos. Y había mucho de la literatura sobre torniquetes improvisados o artesanales, como una medida desesperada para detener el sangrado. Pero luego apareció ya una serie de procedimientos previos para el control de una hemorragia exsanguinante de extremidades, que era el hacer compresión manual para disminuir la velocidad de la pérdida de sangre y empaquetar la herida con lienzos, de preferencia con gasas hemostáticas y si no con gasas ordinarias. Y si después de haber hecho un empaquetamiento y una compactación y una compresión por varios minutos,
3 a 5 minutos si la herida era empaquetada con gasas hemostáticas o 10 minutos si la herida era empaquetada con gasas ordinarias, una vez detenido el sangrado, se aplicaba un vendaje compresivo y si se observaba que el sangrado persistía, dejaban al torniquete como última alternativa. Pero luego siguieron avanzando en el análisis de la gran mortalidad de una hemorragia masiva y con la experiencia adquirida previamente, pues habrá ocasiones que el profesional de la salud prehospitalario de antemano se dará cuenta que ese sangrado va a ser imposible de detenerlo con las medidas más conservadoras de compresión manual, empaquetamiento de la herida, compactación y un vendaje compresivo, y tendrá que pensar que muy tempranamente debe de aplicar el torniquete ineludiblemente. Pero evidentemente antes de aplicar el torniquete, antes de tenerlo a la mano, deberá de efectuar compresión del sitio sangrante para que no se siga perdiendo más sangre. Pero ¿por qué ha habido tanto vaivén en que primero sí y después no, y después como último recurso si no resolvían el problema las medidas conservadoras? Y todavía, ¿por qué en la actualidad hay indicaciones muy precisas de hacer compresión momentáneamente para frenar la pérdida hemática, pero irse prácticamente al torniquete? Todo comienza por un antecedente histórico bélico en la cual hubo pues mucho problema tanto para la población como para el ejército norteamericano. Recuerden que mucho de lo que sabemos sobre el manejo de las heridas sangrantes se debe a las experiencias de las batallas que ha tenido el ejército norteamericano en distintas partes del mundo. Por allá en el año de 1991 empezó todo el problema en Mogadiscio. Mogadiscio es la ciudad capital de la República Federal de Somalia. Somalia es el famoso cuerno, porque se ve como un cuerno en el África. Y todo esto empezó por el año de 1991, cuando hubo un cambio de presidente y había varias facciones de guerrilleros que no estaban de acuerdo con el presidente y había una guerra civil muy marcada. Esto empezó en 1991. Entonces, en aquellas épocas, no había nada de preparación en los contingentes militares para tener una táctica del servicio de sanidad militar para los heridos en combate. Entonces, en el 91, la oposición estaba derrocando al presidente de Mogadiscio y había 4 partidos políticos luchando por el poder, resultando entonces en una guerra civil muy sangrienta. Había mucha muerte, había mucha hambruna en la comunidad, como siempre, el pueblo es el que sufre, e intervino la ONU. Varios países estuvieron de acuerdo a dar apoyo de tipo humanitario a la población de Somalia, y en esa ocasión, muy al inicio del 91-92, Estados Unidos ayudó a la ONU con transportes militares para paliar, disminuir la hambruna que sometía a todo el país somalí. En 1992, a pesar del apoyo de los Estados Unidos y de otros países, seguía el hambre en la población y seguía la guerra civil derramándose mucha sangre, tanto de civiles como de paramilitares. La mortalidad por inanición pues iba cada vez en aumento. Los Estados Unidos entonces empezaron poco a poco a aumentar su capacidad militar y operacional allí en Somalia. Y entonces, cuando ya los Estados Unidos empezaron a entrar más de fondo en el problema político local de ese país, una de las facciones de guerrilleros que era comandada por Farrad Aidid se rebeló. Ya estaban a punto de llegar a un acuerdo de un cese al fuego
para que ya hubiera paz en Somalia, pero Farhad Aidid se pronuncia en contra de la ONU, se vuelve un rebelde muy recalcitrante, porque sospecha que existe un plan para desestabilizar a Somalia y posteriormente volverla a rehacer, pero con la presencia estadounidense. Los americanos, viendo que Farhad Aidid era un personaje que estaba dificultando pues el llegar a un acuerdo para la paz, era un verdadero estorbo para las políticas, diseñaron una misión para capturarlo. Una misión que posteriormente fue dramatizada en una película muy famosa que se denominó La caída del halcón negro. Entonces, para esta misión, que era un plan táctico que no debería de durar más de 30 minutos, cuyo objetivo era capturar a Farhad Aidid, pues estaba conformada por un gran número de helicópteros, es decir, 19 helicópteros del 160 Regimiento de Operaciones Especiales, 12 vehículos militares blindados de la época y 160 hombres. Todos eran de élite, eran de las famosas fuerzas muy mentadas en ocasiones de los Rangers y también el grupo Delta. Eran llamados los Shalk y, como menciono, 5 grupos Delta. Todo se planeó muy bien para esta arremetida, en donde la intención era tomar prisionero a Farhad Aidid de acuerdo al servicio de inteligencia que estaba dentro de un edificio. El plan táctico era de no durar más de 30 minutos. Todo lo tenían bien planeado. Nunca se imaginaron que iba a durar día y medio. Entonces, una vez que la operación fue diseñada por operaciones especiales del ejército norteamericano, para este plan se integraron una gran cantidad de vehículos norteamericanos de los más modernos que iban a formar un perímetro de seguridad alrededor del edificio en donde se encontraba Farhad Aidid y iban a descender en rapel en la azotea, y alrededor de los edificios los soldados iban a ser descendidos por helicópteros Black Hawk. El nombre correcto de estos helicópteros eran helicópteros Sikorsky UH-60 Black Hawk o halcones negros, y que llevarían, insisto, a los soldados a la azotea, desde donde harían la incursión para capturar a Farhad Aidid. Durante la operación empiezan a descender en rapel los soldados a los lados del edificio y en la azotea del edificio, estando ya protegidos por blindados en la periferia, formando un cerco de seguridad, y todo aparentemente va muy bien. Sobre marcha, va sobre ruedas el asunto de la operación táctica para tomar prisionero a Farhad Aidid. Cuando estaban en plena acción, descendiendo los soldados, rodeando el edificio y también en la azotea del edificio, 2 helicópteros Black Hawk son severamente afectados por los proyectiles de las guerrillas leales a Farhad Aidid, porque en cuanto empezó la incursión, prácticamente toda la ciudadanía armada se puso a disparar a los soldados que estaban ya descendiendo y a los helicópteros que estaban en la zona, y una vez que ya derribaron a los helicópteros, se puso en acción la marcha del cerco de seguridad, pero nunca se imaginaron que de cada casa iba a salir guerrilleros disparando para abortar el rescate. Ya no nada más era una misión, ya no nada más se trataba de tomar prisionero a Farhad Aidid, sino que ahora tenían que rescatar a la tripulación
de los helicópteros que habían sido derribados. Uno de estos helicópteros fue el Super 64. Esta fotografía fue tomada un mes antes de la batalla de Mogadiscio. Y de izquierda tenemos a la tripulación, que es Maurón, Fiel, Cleveland, Frank y Durán. Nunca se imaginaban que el 3 de octubre de 1993, llamado Día de los Rangers, pues iban a ser derribados. Una vez derribados, murieron varios de los tripulantes. Otros que lograron salvar la vida empezaron a repeler el fuego que salía de todas partes. Por cierto, hay una anécdota interesante. En uno de los helicópteros iban dos francotiradores que, una vez que se les autorizó entraran en acción, yugularon un poco la situación del enemigo al neutralizar a una gran cantidad de guerrilleros somalíes. Pero entonces el plan, que fue diseñado, insisto, por operaciones especiales del ejército norteamericano, pues estaba bajo control hasta que las fuerzas paramilitares aliadas de Aidid derribaron a los dos helicópteros Blackout. Y Aidid no estaba en el edificio, y ahora ya había dos nuevas misiones: rescatar a la tripulación de los dos helicópteros. Los vehículos, la columna de vehículos militares del parámetro de seguridad, como les comenté, se vio envuelta en una emboscada paramilitar somalí brutal. La ciudad se blindó en barricadas para que los norteamericanos no llegaran a cumplir con la misión de rescate de la tripulación de los helicópteros derribados. La sección paramilitar de Farhat Aidid alentaba a toda la población somalí a que saliera de las casas para luchar contra el enemigo. El enemigo simple y sencillamente eran los americanos y estaban totalmente acorralados. Fueron 2 días de intensa lucha. Se derramó mucha sangre por ambos bandos. Al final, 19 norteamericanos murieron y además salieron heridos un gran número de militares americanos, 79 heridos. El plan, que solo debería de durar 30 minutos, no tenía ningún plan para una contingencia militar desde el punto de vista de sanidad militar para activarlo en situaciones de este tipo. 3 años después, en el año de 1996, un militar, Frank Butler, analizó lo que había sucedido 3 años antes, en el 93, precisamente el 3 de octubre del año de 1993, y mostró contra todo el narcisismo del ejército norteamericano que pues la planeación táctica era relativamente bien pensada, pero no contaban con ningún plan táctico de sanidad militar para los autocuidados y el cuidado de los soldados heridos. De este fracaso tan rotundente, en donde la batalla del 3 de octubre tuvo esas consecuencias tan dramáticas, consideraron que esa batalla del 3 de octubre de Mogadiscio fue la batalla más sangrienta que había tenido las fuerzas estadounidenses desde la guerra de Vietnam, y no fue sino hasta el año del 2004, cuando hubo también combates en otro lugar muy distante en Irak y en una batalla de Fallujah, en donde también hubo muchísimas bajas norteamericanas. Pues entre la guerra de Vietnam y esa batalla de Fallujah en Irak en el año 2004, la peor batalla, la más sangrienta, fue esta de Mogadiscio en Somalia, en donde, como mencioné, fallecieron 9 soldados americanos y 90 resultaron gravemente heridos. De ahí, en el año de 1996, este militar, que analizó las fallas en sanidad militar, pues hizo muy clara la advertencia de que debería de haberse tenido un plan
táctico del tipo de sanidad militar para el autocuidado y el cuidado de los compañeros heridos. Fue allí donde nació el acrónimo militar denominado como MARCH, que vemos en todas las pláticas que se dan en la actualidad de Stop the Bleed. Este acrónimo militar MARCH, quiero que sepan que surgió en el año de 1996 a raíz del desastre de las tropas americanas en Mogadiscio al verse en una emboscada cuando trataban de tomar prisionero a Farhad Aidid, que era un estorbo para la paz en ese país llamado Somalia, el Cuerno de África. Las letras del acrónimo MARCH tienen su significado. La M inicial nos trae a la mente de inmediato que más importante que el manejo de la vía aérea, si hay una hemorragia masiva, es lo primero que se debe de controlar. La A de MARCH quiere decir que debemos de abrir, despejar y mantener la vía aérea, y para ello hay que mantener un control de la columna cervical si la víctima es politraumatizada y mantener la vía aérea abierta de ser posible con una cánula orofaringea, pero para eso la abrimos con maniobras básicas, manuales, la despejamos si tiene obstrucción por secreciones, sangre, vómito o algún otro cuerpo extraño, y una vez que la abrimos, la despejamos, la mantenemos abierta con cánula orofaringea. Eso quiere decir A de vía aérea. La R nos trae a la mente la respiración y se enfoca fundamentalmente en que en caso de que hubiera un neumotórax a tensión, que sospecháramos su presencia, pues por la ausencia de ruidos en un campo pulmonar, con elevación de ese campo pulmonar, sin movimientos, con desviación de la tráquea, ingurgitación yugular, gran dificultad para respirar, pues debemos de descomprimir ese hemitórax mediante una toracocentesis. Debemos también de estar al pendiente de aplicar oxígeno suplementario para enriquecer esa poca sangre que llega a los tejidos por la hipoperfusión con la mayor cantidad de oxígeno. Entonces eso quiere decir R, respiración, para descomprimir, para ventilar con bolsa, válvula, máscara si se requiere, o bien para nada más administrar oxígeno suplementario con una máscara y bolsa reservorio no recirculante si la víctima se encuentra respirando espontáneamente. La C de MARCH, la C quiere decir circulación. Esto ya es en camino, ya dentro de una ambulancia, de preferencia 2 accesos vasculares para yugular los datos de hipoperfusión, aquella piel pálida, fría, sudorosa, el pulso rápido, filiforme, el trastorno del sensorio, la confusión, desorientación, la debilidad. Esos son los datos de shock que manejamos en C de circulación. En C de circulación no manejamos la hemorragia exsanguinante, cubrimos hemorragias más pequeñas. La hemorragia exsanguinante es la reina de las acciones ante un sangrado masivo que puede matar en unos cuantos minutos. En la actualidad en C se recomienda la aplicación de 2 gramos de ácido tranexámico para evitar que los coágulos que se están formando se destruyan y no persista el sangrado. Por último viene la H de MARCH. Esa H nos tiene que traer a la mente 2 situaciones. 1, la H de hipotermia, es decir, debemos de evitar la hipotermia. Ya mencioné que para ello debemos de cubrir con una manta térmica, y la misma H nos trae a la mente en inglés la palabra head, que es cráneo. ¿Por qué? Pocas veces se explican la importancia de valorar si hay daño craneano en una víctima, sobre todo si es politraumatizada. Cuando una víctima sufre un politraumatismo, un trauma multisistémico cerrado,
que además tuvo un sangrado masivo que ya fue controlado, pero tiene trauma de cráneo porque hacerle el puntaje de la escala de coma de Glasgow es de 8 o menos, debemos de saber que estas víctimas con trauma cráneoencefálico grave tienen una mortalidad desafortunadamente de un 27%. Pero si nosotros, como paramédicos, como profesionales de la salud prehospitalaria, permitimos que además tenga una hipotensión o un estado de shock, esa víctima con trauma de cráneo grave, pues va a tener una mortalidad ya no del 27%, sino una mortalidad de un 60%. Y si no se tuvo el cuidado de cumplir con el acrónimo MARCH, de mantener abierta la vía aérea y una buena respiración, de preferencia con oxígeno, si no cumplimos con eso y además va a estar hipóxico, la mortalidad en trauma cráneoencefálico grave va a ser mucho mayor. Repito, por la pura gravedad de un puntaje de la escala de coma de Glasgow de 8 va a tener una mortalidad de 27%. Si no manejamos la hemorragia masiva y la sed de circulación, el estado de shock, esa mortalidad de 27% por tener trauma de cráneo grave se va al 60%. Pero si además no tuvimos el cuidado de manejar esa vía aérea, no la abrimos, despejamos y mantenemos, y tenemos un problema en la respiración y no descomprimimos un neumotórax a tensión o no aplicamos un parche o sin válvula para una neumotórax abierto y nos mantenemos en hipoxia, pues entonces la mortalidad se va a ir a un 75%. Esa es la importancia de que la H nos tenga en mente la hipotermia por la coagulopatía que ocasiona, es decir, hipotermia va a implicar, por un lado, mala coagulación, por otro lado, mala adherencia de las plaquetas y menos posibilidad de que se selle el sitio de la arteria que está sangrando. Por otro lado, la cabeza, el cráneo, si hay trauma grave y si nosotros no manejamos bien el acrónimo para que previamente nosotros tengamos una vía aérea abierta, una buena respiración, la escasa sangre que llegue esté oxigenada, pues la mortalidad va a ser muy superior. Yo en ocasiones veo exposiciones en donde hacen alusión al acrónimo militar MARCH que surgió en el año de 1996, producto del análisis de los errores graves desde el punto de vista de la táctica de sanidad militar en ese operativo de Mogadiscio. Cuando llegan a la letra H, nada más H de hipotermia y H de cráneo, de cabeza, head, pero no explican qué quiere decir que nos enfoquemos en el cráneo. Quiere decir, no es nada más decir H de head, cráneo, no, que si la víctima tiene un traumatismo cráneoencefálico y al hacerle el puntaje de la escala de coma de Glasgow determinamos que tiene 8 o menos, sepamos que su mortalidad va a ser muy alta, de un 27%, y que debemos de evitar la hipotensión o hipoperfusión, porque si no la evitamos, la mortalidad se va al 60%, y si además lo tenemos hipóxico, se va al 75%. Entonces, sepan explicar esta H de head, que en inglés, que es la palabra americana, que en español quiere decir cabeza. Entonces, viendo esto, todos los programas enfocados al entorno civil mediante el curso del PHTLS también cambió su acrónimo del tradicional A, B, C, D y E. El tradicional en los manuales que versan sobre el manejo prehospitalario de la víctima traumatizada le hacían mucho énfasis a primero resolver la función vital A de vía aérea, luego la función vital B de buena ventilación,
Enseguida, la función vital C de perfusión o circulación. Posteriormente, la función vital del déficit neurológico que pudiera haber. Y el último E de exposición de todo el organismo por segmentos para evitar la hipotermia y detectar alguna otra lesión que hubiera pasado desapercibida en la revisión primaria. Pues bien, aprovechando y viendo las bondades del acrónimo militar MARCH, le agregaron una X como primera letra dentro del acrónimo civil para el manejo de la víctima politraumatizada, haciendo énfasis que antes que la vía aérea debemos de controlar una hemorragia exsanguinante con las técnicas que se enseñan perfectamente bien en los cursos formadores de profesionales para el control de la hemorragia, y no se diga en los cursos en donde se están formando instructores para el manejo de la hemorragia y el manejo de la víctima politraumatizada en forma integral a otro nivel. Entonces, en estos cursos de formación de instructores surgen pues una gran cantidad de preguntas, y es el motivo por el cual estoy ahorita tratando de hacerles mención de cuáles son las preguntas más frecuentes. Y la segunda pregunta fue de por qué tanto vaivén en que primero sí torniquetes, luego no torniquetes, y luego torniquetes como última medida, y por último en la actualidad en muchas situaciones torniquetes de primera entrada, y la aparición del acrónimo MARCH por no saber que lo primero que se tenía que controlar era el sangrado, y que es la causal número 1 de muertes en traumatismo, y que la causa número 2 es el traumatismo cráneoencefálico. En todo politraumatizado, la causa número 1 de muerte prevenible es la hemorragia masiva. Por eso, los acrónimos militares de MARCH, M de hemorragia masiva, de ahí la M, y en el entorno civil, la X de exsanguinación, son prioritarias. ¿Por qué? Porque la causa número 1 de muerte que se puede prevenir en una víctima traumatizada es la hemorragia masiva, y la causa número 2 de muerte en todo politraumatizado es el traumatismo cráneoencefálico. Por eso, en el acrónimo MARCH hacen hincapié en la H, que estrictamente habla de hipotermia, pero añaden head de cabeza. Y esto es en la actualidad el empleo de los dos acrónimos en el ámbito militar, el MARCH, y en el ámbito civil, en los cursos del PHTLS, Pre-Hospital Trauma Life Support. Actualmente es bien conocido el acrónimo del X para hacer énfasis en la exsanguinación como primera medida terapéutica a seguir, y posteriormente el control de la vía aérea con maniobras básicas: abrirla, despejarla, mantenerla. Enseguida la B de buena ventilación, auscultar los campos pulmonares, ver que haya movimientos simétricos, ver que haya entrada simétrica en ambos campos pulmonares, y en caso de haber un neumotórax, atención, descomprimirlo con una aguja, o bien en un neumotórax abierto aplicar un parche de sellamiento con o sin válvula, o con y sin medidas que permitan la fuga del aire que está en un momento dado saliendo al exterior durante la exhalación. La C, para manejar la hipoperfusión ya en ruta mediante la aplicación de 2 líneas intravenosas periféricas y aplicar pequeños volúmenes de cristaloides tibios. Ya los paramédicos saben que si no tienen algo con que entibiarlos, casi todos los ponen sus sueros cercanos al área más caliente en la cabina, en la ambulancia, para que se vayan entibiando, y de esta manera aplicar pequeños volúmenes de cristaloides. En su momento ya veremos cómo se va a manejar la mala perfusión
en el medio prehospitalario, con la tendencia cada vez más abrumadora de llevar hemoderivados al campo de batalla en el caso del ejército y al punto de atención en el caso del medio civil. Pero quiero hacer una pequeña anotación que para mí es muy importante. He escuchado cómo aquí, por ejemplo, en la República Mexicana, ya algunos sistemas de servicios médicos prehospitalarios hacen mención de que llevan hemoderivados al punto de atención de la víctima que está en estado de choque por una hemorragia debido a un traumatismo que tiene un choque traumático, sabedores que el 85% más o menos de ese choque traumático es hipovolémico por hemorragia, que puede ser interna y externa. Si es externa se controla con torniquetes, si es interna hay que llevarlo rápido a un hospital. Pero mencionan que ya pueden llevar sangre. Lo que no queda muy claro es si lo que llevan es nada más paquetes globulares, si hacen una transfusión ahí en el terreno, como lo están haciendo en Colombia, y que están capacitando a sistemas prehospitalarios en México. Si es sangre total, es maravilloso. Si este programa que ya están implementándose en algunos lugares, pocos, pero ya van por buen camino, pero si nada más están aplicando lo que llamamos paquetes globulares, glóbulos rojos empaquetados, están cometiendo un error porque están hemodiluyendo más a ese paciente. No le están pasando factores de la coagulación, no están pasando plasma, en donde van los factores de la coagulación, y esto es muy grave. Siempre hemos creído que al aplicar el paquete globular ya estamos resolviendo el problema, porque ya estamos dando glóbulos rojos que transportan el oxígeno, pero se nos está olvidando que el problema con traumatismo muy grave, ya un 30% ya tiene una mala coagulación, y si además lo hemodiluimos con glóbulos rojos, es el mismo fenómeno que hemodiluirlo con puro cristaloide, el mismo, nada más que ahora son glóbulos rojos, que sí, tienen la ventaja de llevar oxígeno, pero ¿qué nos ganamos? La víctima está sangrando, y el no administrarle plasma en donde van los factores de coagulación, y por el contrario, estamos aumentando el volumen sanguíneo a expensa de glóbulos rojos, lo estamos hemodiluyendo. Si el programa que tanto alarde hace en algunos lugares es llevar glóbulos rojos al punto de atención prehospitalaria, error, y error grave. Si el programa consiste en la totalidad de hemoderivados, glóbulos rojos, plasma fresco congelado y unidades plaquetarias, excelente. De lo contrario, creo que deben de meditarlo 2 veces, porque están causando hemodilución y agravando el sangrado al no aplicarle en esos hemoderivados, que es el plasma, o por lo menos crioprecipitados, factores de la coagulación. Y bueno, esta fue la respuesta precisamente a la pregunta de el por qué el vaivén de los torniquetes. Todavía es triste cómo piensan algunos profesionales de la salud, y ya no digo prehospitalarios, que en este tema están ahorita preparándose cada vez más, y las nuevas generaciones ya están saliendo con una mentalidad abierta hacia el empleo del torniquete, en ocasiones sin pensarlo 2 veces. Ante la duda, hay que aplicar un torniquete, y ya lo comentaré después. Pero hay profesionales de la salud, ya médicos bien formados, que no tienen conocimiento sobre el control de la hemorragia mediante la aplicación de torniquetes, y es muy lamentable cuando un paramédico, un técnico en emergencias, aplicó un torniquete táctico o un torniquete artesanal ante una herida con un sangrado masivo, y llega al departamento de urgencias y es reprimido, y no nada más reprimido, sino sentenciado de que esa víctima, por haberle puesto el torniquete,
va a tener necrosis de la extremidad y va a terminar perdiendo la extremidad y amputándolo, cuando no sabe el médico que ese torniquete salvó la vida de esa víctima y que el médico ignora que antes que la función está salvar la vida. De tal manera que si así fuera, cosa que no es cierto, porque ya veremos después cómo si el torniquete no dura en términos generales más de hora y media o de 2 horas, no va a haber un daño músculo nervioso que pudiera poner en riesgo esa extremidad. Entonces, hago nada más este comentario porque como en la actualidad todavía hay quienes ponen en tela de juicio, ya no digo el torniquete improvisado, no, estoy hablando del torniquete táctico, estoy hablando de él. No se diga cuando se hable de improvisación que ya llegaremos a esa pregunta y entonces ya tendremos una discusión muy clara sobre los torniquetes improvisados, artesanales, con medios de fortuna o circunstanciales. Por lo pronto quedamos con esta pregunta. La siguiente pregunta en una exposición posterior va a ser la pregunta número 3, que prácticamente ya fue discutida en esta ocasión, porque la pregunta número 3 que yo planteo como una de las más frecuentes en los alumnos, tanto alumnos legos como alumnos ya profesionales de la salud prehospitalaria, la pregunta 3 es la siguiente y la vamos a discutir en el futuro. Mencionan ellos, los alumnos, que muchas guías prescriben, recomiendan que ante una hemorragia exsanguinante primero se intente la presión manual directa y si esta falla, entonces aplicar el torniquete. La pregunta es muy clara, muy directa. ¿Puede el ciudadano lego capacitado en control de hemorragias o bien el paramédico o técnico en emergencias irse directamente a aplicar un torniquete? Bueno, discutiremos en la siguiente ocasión esta pregunta, aunque con todo lo que he comentado en este momento, ya saben ustedes la respuesta. Nos estamos viendo. Hasta la próxima.